Por su parte, el presidente Gustavo Petro descartó retirar la reforma a la salud. El mandatario advirtió que el sistema es insostenible y señaló que si el Congreso no aprueba la reforma, el gobierno tendrá que intervenir la CPS. Aunque la reforma a la salud agoniza en el Congreso, el presidente Gustavo Petro dijo que no la retirará. Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud. El sistema actual no es sostenible, punto. Advirtió que si el legislativo no tramita el proyecto, el sistema de salud colapsará y el gobierno no tendrá de otra que intervenir. La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos. Así que el gobierno entra a actuar. El INRI va a quedar sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba. Insistió en el llamado al Congreso para que tramite la reforma pese al ambiente adverso. Es absolutamente imprescindible, porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos y este gobierno no va a dejar perder el dinero público. El gobierno insistirá en la necesidad de modificar el sistema de salud. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno sufrió hoy un revés en la Comisión Séptima del Senado de la República. Una mayoría de los miembros de esa comisión anunció que votará para que el proyecto de reforma a la salud sea archivado. Si la votación fuera hoy, la iniciativa se hundiría. La suerte de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado parece estar echada. Si la votación fuese hoy, estaría hundida esta reforma considerada bandera por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La Comisión Séptima tiene 14 miembros. 9 de ellos están en contra de la reforma. Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, Nadia Blel y José Alfredo Marín, del Partido Conservador, Lorena Ríos, senadora de Colombia Justa Libres, Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente, Honorio Enríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, Norma Hurtado, del Partido de la U. Y en la tarde, en la plenaria, anunció su voto negativo también Ana Paola Agudelo, del Partido Mira. El gobierno solamente tiene a favor de la reforma 4 votos. Marta Peralta, presidenta de la comisión, y Ferney Silva, ambos del Pacto Histórico. Lo mismo que Wilson Arias, senador vallecaucano, y Omar de Jesús Restrepo, del Partido Comunes, es decir, antiguo militante de las FARC. Y hay un indeciso, el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde. Esta mañana lo hicimos los 7, ahora pues gracias se suma aquí Norma y ya somos 8 en la Comisión Séptima, lo cual garantiza que ya la reforma a la salud no tiene cómo pasar en la Comisión Séptima. Lo que nosotros hoy hemos hecho es actuar en coherencia. Coherencia con una solicitud de marco fiscal de mediano plazo que nunca llegó. Después de los análisis responsables y el estudio juicioso de los diferentes textos y también de las intervenciones en las audiencias públicas y en las mesas técnicas, que definitivamente el debate se tiene que dar de otra línea, pero no en esta línea. Esta reforma no es la reforma que necesita el país. Son muchísimos temas que llegamos a la conclusión y siendo muy coherentes, no es la reforma que necesita Colombia, es una reforma consensada con todos nosotros y con las empresas o las instituciones que ya tienen la experiencia. Se ha obrado con coherencia, con disciplina, pensando en la salud de los colombianos. Estos 8 están más firmes que un riel de un tren. Ante estos argumentos de los senadores en bloque que dicen que votarán no por la reforma a la salud, la ponente en la Cámara de Representantes, Marta Alonso, del Pacto Histórico, acudió hasta el Senado de la República a decir que ganó el lobby de las empresas que tienen intereses en la salud y que los perjudicados son los colombianos más necesitados. Creo que queda confirmado que es un Congreso corporativista, es un Congreso que obedece más a los intereses de sectores privados que hacen lobby aquí que a los intereses del pueblo colombiano que les ha elegido para estar acá. No obstante, ante este panorama negativo para la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, el gobierno no da el brazo a torcer, buscará que haya una ponencia negativa, intentarán seducir al senador Fabián Díaz de la Alianza Verde para que la haga y así lograr convocar a quienes dicen que no votan la reforma a la salud. Por el momento, la suerte para la reforma es que no tiene los votos del gobierno suficientes para aprobarlas. Se hundiría en Comisión Séptima del Senado. A esta hora avanza en la plenaria del Senado el debate de moción de censura contra el ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Buenas noches, Gerardo Aristizábal, detalles de lo que allí sucede. Hola Claudia, buenas noches.
Pues el debate se ha subido de temperatura. Una confrontación abierta entre senadores del Centro Democrático y del Pacto Histórico. Paloma Valencia, Paola Holguín versus Iván Cepeda, reforzado por Inti Asprilla del partido Alianza Verde. ¿Qué es lo que dicen? Que el gobierno Petro entregó, los primeros manifiestan en la oposición, el país a la criminalidad, y los segundos dicen que no tienen autoridad los del Centro Histórico para hablar cuando en el país el clan del Golfo, que son los reductos del paramilitarismo, está desbordado. El debate comenzó sobre las 5 de la tarde con el senador J.P. Hernández, uno de los citantes a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. ¿No considera usted, ministro, de que el Ministerio de Defensa le ha quedado grande y que la seguridad de Colombia bajo su ministerio se ha perdido? Ministro, ¿no ha pensado en la posibilidad de abandonar su cargo y dárselo a alguien que en realidad se apriete el pantalón y decida enfrentar a estos terroristas como corresponde? Porque la inseguridad en Colombia se salió de las manos, porque a Gustavo Petro le quedó grande gobernar. Y la sensación de los colombianos es que prácticamente no hay gobierno. Pero lo más doloroso y probablemente indignante es que mientras se empodera a los criminales, se debilita la fuerza pública. Yo pregunto, ¿qué ejército va a ser capaz de derrotar los ejércitos que hoy reciben 65 billones de pesos al año en negocios criminales, frente a los cuales el gobierno no volvió a hacer nada? Están comprometiendo el futuro de Colombia. A las acusaciones de que el gobierno Petro entregó el país a la criminalidad, refutó el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico. Claro, hay gente que no le gusta que hablemos de otros gobiernos, pero aquí no se ha presentado una evidencia siquiera, un indicio de que este gobierno haya hecho un pacto criminal. ¿Pacto de Ralito les suena a algunos aquí? Pacto de Ralito, no, de Ralito, que llevó a 70 colegas o ex colegas de este Congreso o el anterior, en otras épocas, a la cárcel, cuando se le preguntaba a los congresistas si iban a votar leyes antes de ir a la cárcel. He sostenido que en este Congreso son unos vagos para votar la reforma pensional y son unos vagos para asistir a los debates de control político. Ejemplo simple, concreto, senador del Centro Democrático, José Alirio Barrera, no viene a la reforma pensional, firma una moción de censura y ni siquiera está acá. A la senadora María Fernanda Cabal, pues hace tiempos que no la veo, supongo que una vez hable de pronto bajará. Senadores que también puedo decir, senadores de Cambio Radical, con toda tranquilidad y todo respeto, ustedes han hecho un debate respetuoso. Ustedes tienen en términos, vamos a poner en términos militares, no tienen ni siquiera moral en las tropas, son 11 ustedes, tienen 4 contando al senador Pinto. Y 7 de ustedes no vienen a trabajar hoy y no vendrán a trabajar mañana. ¿Cómo se llama eso? Vagancia. Simple, vagancia. Avanza el debate con la presencia de unos 50 senadores, varios se han ido, como lo ha manifestado el senador Inti Asprilla. El ministro de Defensa está acompañado por todos los comandantes de las fuerzas. Desde el Senado de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Continúa usted, Margarita, en el estudio. Buenas noches. El estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros contratado por el gobierno asegura que el mejor metro para Bogotá es el subterráneo. El presidente Gustavo Petro insiste en modificar el proyecto e invitó al alcalde de Bogotá a recapacitar. El presidente Gustavo Petro insistió en soterrar un tramo del metro de Bogotá, esta vez respaldado por el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Escogemos la mejor solución, que es subterranizar el tramo de Antonio Nariño, y la calle 72 por la carrera 13, que tiene su estudio hecho. Y ese es el resultado final, esos son los números, esa es la mejor opción para Bogotá hoy. La propuesta del mandatario, que cuenta con el aval de expertos, es conservar el metro elevado desde el patio Taller de Bosa hasta la estación Antonio Nariño, que está ubicada en la carrera 30 con octava, y a partir de ese punto soterrarlo hasta la calle 72 por la carrera 13, no por la Caracas. Los números indican que se debe recapacitar, o no.
En general, lo que hemos tenido en estos años es una decisión política, no técnica. ¿Pero qué pasará con el traslado de redes y los predios adquiridos sobre la Caracas? Ya están expropiados, no se pueden devolver, pero sirven de espacio público en la Caracas. Cambiar el proyecto implicaría más de 3 billones adicionales que serían asumidos por la nación y 4 años más de obra. Es decir, el metro ya no entraría en operación en el 2028, sino en el 2032. Eso en la práctica no afecta a lo que tenemos en curso como compromiso de la nación. El alcalde Carlos Fernando Galán tendrá la última palabra sobre el metro de la capital. El jueves habrá una reunión entre el mandatario y el ministro de Transporte para analizar los resultados del estudio. El exfiscal especial Robert Hur, encargado de investigar al presidente Biden por la presunta posesión ilegal de documentos clasificados, aseguró ante la Cámara de Representantes que Biden es un anciano sin memoria y que por eso no lo acusó. Robert Hur, ex fiscal superior de Maryland, investigó por meses al presidente Joe Biden por ocultar documentos clasificados en su casa durante su vicepresidencia durante el gobierno de Barack Obama. Hur desató una tormenta política el mes pasado cuando presentó su informe final, en el que aseguró que Biden es un anciano con mala memoria, por lo cual se negó a presentar cargos penales contra el mandatario. Hoy, el exfiscal fue interrogado en el Congreso. Allí defendió lo expuesto en el informe. My assessment in the report about the relevance of the president's memory was necessary and accurate and fair. Most importantly, what I wrote is what I believe the evidence shows and what I expect jurors would perceive and believe. I did not sanitize my explanation. Nor did I disparage the president unfairly. Por su parte, el presidente estadounidense defendió el estado de su salud mental. I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet. Biden ya había criticado el informe de Hur al considerarlo como motivación política para desprestigiar su imagen.